Con 3 puntos, lunes 20 de julio del año 2020, Vladimir Villegas, José Gregorio Yepes y Vanessa Davis. Y aunque no me tocaba empezar a mí, quise empezar yo para disculparme con quienes nos han criticado, porque yo siempre estoy agarrando a Vladimir o peleando con José Gregorio, y la verdad es que por la prevención del coronavirus no debemos hacerlo, así que me amarro las manos, pero no me voy a amarrar la lengua y voy a poner la agenda de entrada. En primer lugar, eso es trampa. No. Estás haciendo trampa. No. Te voy a pedir la disculpa, tú sabes, para poner la agenda. No, las acusaciones de bioterrorismo, que creo que debemos trabajarlo, y quisiera hablar también sobre esta ola de depredadores que tenemos con el asesinato de nuestra fauna silvestre. Asesinato de jaguares, asesinato de un manatí, que lo ha reportado el Ministerio Público, y talaron los sauces llorones. A los UCBistas, quienes estudiamos en la UCB, nos duele mucho, entre otras cosas, porque es una cosa allí como un símbolo de la historia. Y con nocturnidad y alevosía. Los talaron, a quien le pidieron permiso. Y nadie sabe nada. Y nadie sabe nada, sí. Y no hay explicación tampoco. El Ministerio de Socialismo debería tomar. Y como pongo los dos temas en agenda, hago un comentario rápido para darles la palabra. Sobre el comentario del sacerdote Numa Molina, persona a quien aprecio, respeto, con quien trabajé en el Diario El Nacional, y que creo que afortunadamente recapacitó y pidió disculpas públicamente. ¿A qué me refiero con el ambiente represivo y ese ambiente de comisarios políticos que me parece tan peligroso para nosotros como sociedad de todos los signos? Porque pareciera que conocerle del comisario político es solo de izquierda, ¿no? Es una suerte de ambiente que tenemos, de comisariato político y de persecución a quien piensa, a quien diga. El padre Numa Molina, creo que el comentario fue bastante infeliz, en mi opinión, muy personal, pero recapacitó ahora inmediatamente la ola contra él por su posición política, que tiene derecho de tenerla, como otros sacerdotes tienen otra. Lo que no debería influir en eso es su trato a los feligreses, en todo caso, porque es pastor de todas las personas con todas las tendencias. Pero ¿a qué me refiero con lo del ambiente de persecución? Que hay que votarlo de la iglesia, que hay que castigarlo. ¿Por qué? A eso me refiero con lo del comisario político. Tus 3 comentarios creo que son muy pertinentes, ¿no? Ahora, con respecto al primer tema, el tema de esta tala de este árbol, de los sauces. De los sauces que son un símbolo de nuestra vida universitaria, ¿verdad? Bueno, cualquier día de esto talan el árbol de las 3 raíces. Y seguramente dice que es una conspiración. Es decir, espérate, yo creo que está talado ya. Bueno, yo también creo que fue talado hace mucho tiempo desde el punto de vista de lo que fueron los principios que allí se defendieron y luego lo que pasó en el país, pero lo digo como una ironía precisamente frente a lo que estamos, porque hay una tala de principios, hay una tala de valores, hay una tala de derechos. Sí. Es decir, y eso que pasó con los 3 sauces, pues es precisamente lo que estamos viendo en Venezuela. Entonces, también hemos visto por el lado no solamente del padre Molina, sino desde los más altos niveles de gobierno, un trato absolutamente indignante. ¿A quién te refieres? Me refiero concretamente al presidente Nicolás Maduro. Así como hizo el padre Molina, el presidente Nicolás Maduro debería retractarse de lo que ha dicho con respecto a los venezolanos que están regresando por las trochas. Esos venezolanos que regresan por las trochas vienen huyendo de algo allá en Colombia y vienen huyendo de algo aquí en Venezuela. ¿De qué vienen huyendo? Del maltrato al cual han sido sometidos allá, ¿verdad? Porque se fueron con la esperanza de una vida mejor y no la encontraron, y del maltrato que recibieron aquí y que pueden recibir en estos centros de reclusión, donde tampoco hay garantía de que no puedan contagiarse, de que no vayan a ser maltratados, de que no vayan a ser subalimentados, de que no vayan a ser incluso, discriminados. Es decir, hay toda una situación en la cual viene un lenguaje de la amenaza, y en vez de darse un tratamiento de salud pública, un tratamiento médico a la situación, se le da un trato militar, como si se tratara de una guerra. La institución que tú dices que está desaparecida siempre, la Defensoría del Pueblo. Para empezar, la Defensoría del Pueblo, yo no sé dónde está, ¿verdad? Está en cuarentena hace muchísimo tiempo. Entonces, ese es un tema que tiene que abordarse, ¿verdad? Porque la comunicación es vital. ¿Y qué puede pasar con esto? Bueno, lo que estamos viendo ya, que si llevan a unas personas con coronavirus a un hotel en San Bernardino, entonces salen los vecinos a protestar y entonces quieren que se los lleven lo más lejos posible. Y ahí estamos viendo que tenemos un problema muy grave en nuestra sociedad. Entonces, hay que abordar. Ahí entonces el tema no es bioterrorismo, sino es un terror generalizado que se ha instalado, además por parte también de un discurso de intolerancia. Porque allí vemos también como gente en las redes sociales, la semana pasada lo veíamos, como gente le termina deseando, o sea, que se lo lleve el coronavirus, que ahora sí es verdad, que ahora
menos mal recemos porque el coronavirus pueda ser eficiente. Sí. Y eso es parte de ese discurso y de esas no ganas de entenderse. Y vuelvo a mi tema político, el que a ti tanto no te gusta. Y voy al tema de la relación del liderazgo político de este país, que no quiere entenderse. Y rescato las palabras de Baltasar Porras, que llegó y dijo: a Guaidó y a Maduro, aquí hay que entenderse con el que hay que entenderse, que es el que tiene de frente, no con quien tú quieres. Y por eso es necesario, para el manejo de esta pandemia, para el manejo sensato y eficiente de lo que tenga que ser la respuesta de nosotros como sociedad, no solamente del Estado, sino de como sociedad ante el coronavirus, tenemos que tratar de generar un espacio de encuentro para poder tomar las medidas. ¿De quién es ese espacio de encuentro? De todos. Y la vanguardia de ese espacio, y la vanguardia de eso lo debería tener el gobierno y lo debería hacer el Estado, que aquí a veces no sabemos. Bueno, si aquí hay dos líderes que se reclaman como presidente, Vanessa, los dos tienen la misma responsabilidad. Si Guaidó dice que él es el presidente interino, tiene la misma responsabilidad que Nicolás Maduro. O sea, no puede ser uno más y otro menos. Yo creo que aquí hay un tema de responsabilidad política de ambos. Claro, el gobierno concreto, palpable, que tenemos en Venezuela, es el que encabeza Nicolás Maduro, eso no hay ninguna discusión. Pero quien pretenda hacer alternativa política no puede recostarse en la responsabilidad del otro, tiene que asumir la propia también. Pero a ver, ¿por qué lo digo? Porque siempre terminamos hablando de las elecciones parlamentarias. No hemos hablado de la palabra elecciones, ha salido de tu boca. No dijiste, fuiste tú. Porque todo el tiempo. No. Eso está. No. Hoy no vamos a hablar de elecciones. Yo no quiero hablar de elecciones hoy. ¿Tú quieres hablar de elecciones? Aleluya. Habla tú de las elecciones. Aleluya. No, yo no voy a hablar de las elecciones. Y por eso dije que ponía unos temas en agenda. Yo no hablo de las elecciones, pero tú vas a votar. Por eso dije que ponía unos temas en agenda. Y un tema en agenda que me preocupa mucho es ese espíritu depredador que parece que se ha desatado. Bueno, estoy de acuerdo contigo en eso. El tema del comisariato político. El comisariato político es de derecha, es de izquierda, de centro. Es la misma actitud. Pero para mí es la expresión de lo mismo. Vladimir, y voy a controlar las manos para no tocarlos por la COVID-19. Es que estamos, tú sabes, tú y yo somos muy resistentes. Ay, por favor. Sinceramente. No, ¿a qué me refiero? Al espíritu represivo. Porque, igual que Provea dice que tenemos un gobierno en ejercicio represivo que genera censura y autocensura, también tenemos, que creo que eso está permeando hacia nuestra sociedad, la persecución entre nosotros mismos. Y por eso ponía el ejemplo del padre Numa Molina y de quienes dicen hay que votarlo de la iglesia. Bueno, por eso hablaba de la tolerancia, Vanessa. Pero ahí voy también a la parte ambiental, que parece que a nadie le importa. No, es que no son solo los árboles. Es que justamente es eso, es el tema de la polarización. Entonces, desde el chavismo, hay muy poca gente que llega y se queja por el tema de los sauces llorones. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, es que yo no le puedo dar herramientas al enemigo. Porque hay que tapar la cosa. Porque hay que tapar la cosa. Y desde el otro lado, desde la oposición, no voy a hablar del tema de sauces llorones ni ecológico. Claro, porque pero también se dice nunca. Porque eres de la Universidad del Sur. No, bueno, a mí me duele el lago de Maracaibo y me duele el río Tocuyo. Me explico, porque soy de Barquisimeto. Entonces, a lo que me refiero es que es el temor que tienen cada uno de los sectores políticos de criticar a los suyos, porque es darle herramientas al enemigo. No, el tema tiene que estar allí y tú tienes que salir a cuestionar lo que esté malo. Y ojalá el fiscal salga también, como ha salido en los casos de los jaguares y del manatí, que salga también a hacer algo con respecto a este caso y que se tomen medidas y se determine quién dio la orden. Sí. ¿Quién la autorizó? ¿Quién? El Ministerio de Ecosocialismo tendría que decir. Pero y la Fiscalía, porque es una Fiscalía de Ambiente. Claro, o es ese el ecosocialismo. Pero también ese es un tema. Pero también está el tema, por ejemplo, que tiene esto se parece. Lo que pasa con los sauces llorones se parece al arco minero. ¿En qué se parece? Al poco respeto que hay por el medio ambiente y por los derechos ambientales que están plasmados en la Carta Magna. Ese es el problema central que hay allí. Es la misma actitud. Depredadora. Es una actitud exactamente depredadora. Ahora, fíjate, también hay otros puntos que tienen que ver con todo esto. No es solamente el asunto de ambiental, es el problema social con respecto al asunto de la pandemia. ¿Cómo debemos tratar nosotros en nuestro ambiente, en nuestra comunidad, en nuestro condominio, en el edificio,
el asunto de las personas, no, con las personas, porque es que el espíritu represivo está en el funcionario militar que maltrata, por ejemplo, o en el alto funcionario público que dice que estos son, que llama bioterrorista, pero también los hay de repente en vecinos que salen a perseguir a alguien que tiene la enfermedad y a decir que se tiene que ir del edificio. Entonces, digamos, hay todo un tema de orden social que tenemos que discutir, como quien diría, a calzón quitado. ¿En qué sentido? Mira, de ver qué tipo de sociedad estamos construyendo, cuáles son los valores que le estamos dando a los niños que ven, por ejemplo, vecinos discriminando a otros porque posiblemente tienen coronavirus o pidiendo que se vayan. Represivo, pero eso no justifica que se reproduzca. Claro. No, en absoluto. Todo lo contrario. Por eso yo digo que el presidente Maduro te daría un buen ejemplo si él dice, mira, yo creo que me equivoqué al llamar de tal o cual manera a estas personas, retiro ese comentario y creo que debemos abordarlo de otra perspectiva. Es lo que debería ser. Menos militar, más desde el punto de vista de la salud pública. Científico, ciencia, claro, salud. Para eso tiene que haber. Ahora, entonces, ¿y qué dice frente a eso el ministro de Salud? ¿Estará de acuerdo con lo que dice el presidente Maduro? No sé. Es como el Ministerio del Socialismo. ¿Dónde está? ¿Tiene que estarlo? Tiene que estarlo, pues, no debería. Bueno, a lo mejor no lo está, pero no lo dice. Bueno, si no está, debería decirlo y que lo voten. Bueno, ¿no? Sí, o él mismo irse. O así pasó. Yo cuando no estuve de acuerdo me fui. Eso pasó en Brasil, ha pasado en otros países donde las políticas de salud no han sido respetadas. ¿A quién se le puede ocurrir que alguien se van? Yo no sé, o sea, ¿a quién se le puede ocurrir que haya alguien? Bueno, a lo mejor lo habrá, una excepción, pero puede ser un sentido, pensar, digamos, que hay venezolanos que se contagian en Colombia con la idea de venir aquí a enfermar al resto de la gente, a su familia. Bueno, ese es el mensaje que se transmite desde el poder. No, imagínate, mira la gravedad. Insisto en la necesidad que tenemos de generar esos espacios de encuentro, esos espacios de negociación. ¿Pero quién los convoca y necesariamente hay que hacerlo. Bueno, ahí está la iglesia, que debería tomar lo está haciendo, claro, Porra, de alguna forma el mensaje ese de hay que entenderse con quien sea, con quien sea. No, con quien sea, no, con el que tienes enfrente. Claro. Porque no es con quien sea, es con el que tienes enfrente y con el que tienes que debatir. Ahora, pero también hay un punto que yo quiero decirlo, porque fíjate, no podemos, así como cuestionamos que el presidente Maduro hable en esos términos, también hay que decir que yo por lo menos en lo particular no acompaño que alguien, representante del mundo cultural, del mundo académico, personas que son voceros públicos, eso que llaman influencer, bueno, caramba, comience a decir que qué bueno que le dio coronavirus a fulano de tal, favor, o que el coronavirus que se cuide de fulano porque es más plaga que él, o que se alegren porque gente en BTV le haya dado, o porque un ministro o un gobernador. O sea, ese tipo de expresiones hablan más de esa persona que las utiliza que de las personas a las cuales se refiere. Entonces, aquí estamos en un problema donde se están estimulando situaciones terribles. ¿Para dónde nos van a llevar? Porque el ambiente es represivo y opresivo, y a eso me refiero, y lo encadeno nuevamente con lo ambiental. Es que parece que a nadie le importa, porque lo importante ¿Pero por qué tú dices que a nadie le importa, Vanessa? Si hemos dicho que no importa. No, lo estoy diciendo por ustedes. Al que debe tomar decisiones y al que debe dar el ejemplo. Me refiero a eso, a la voz pública. La cabeza de un país, y me refiero incluso en la misma lucha institucional en la cual nos encontramos, la misma pelea institucional de unos que no reconocen a otros. Las cabezas de un país son las guías de un país. Si esas cabezas no se comprometen con unas banderas de democracia, de amplitud, de respeto de los derechos, obviamente que hacia abajo lo que va a permear es la misma visión autoritaria que se traduce en yo mato al jaguar porque me da la gana, aunque sea una especie en peligro de extinción, señores. Los que están matando jaguares y matando manatíes se exponen, que es lo que debería suceder, a que los encarcelen porque son especies vedadas, veda permanente, protegidos por leyes de antes, leyes de la llamada Cuarta República, que siguen vigentes. Cuando me refiero al ambiente opresivo y represivo, me refiero a eso. ¿Qué es lo que permea? Yo hago lo que me da la gana, yo digo lo que me da la gana, porque aquí no hay ley, porque aquí entonces no más importa. Bien tendríamos que hablar no de un ambiente opresivo, sino un problema de disolución institucional, de falta de instituciones que funcionen, ¿ves? Porque lo que hay es más bien también en ese caso, lo que hay en cierto caso también es un libertinaje en el sentido de que, bueno, mira, yo hago esto y no trae consecuencias porque hay impunidad. Entonces ahí entramos en el tema de la impunidad como problema grave que tenemos en nuestra sociedad y en el problema de la disolución institucional, ¿verdad? Instituciones que no cumplen con su rol, una fiscalía ambiental que no trabaja, una defensoría que no defiende, ¿verdad? Tribunales que no actúan, ministerios que no policías que bueno, que están también corrompidas.
O sea, es decir, tenemos un cuadro, caramba. Por eso creo entonces que allí entra el juego de la sociedad civil y de organizaciones como Provea, Espacio Público, Elías Santana con el tema de mi condominio, que están exigiéndole a la clase política que, bueno, que tome un discurso que sea necesariamente de acercamiento, porque es que la pandemia requiere que esos espacios se consigan y se construyan, Vanessa. Y cuando me preguntan quién es el que los tiene que llamar, los tenemos que llamar todos. Porque, ¿qué pasa? O sea, Maduro llama, bueno, vamos a sentarnos a conversar. Yo no me siento con ese tipo. Y si desde la oposición, Guaidó o el otro dice, vamos a conversar, bueno, no, yo me siento porque yo tengo el poder. No, es una necesidad y hay que, las organizaciones de la sociedad tienen que forzar eso, y creo que el papel de Baltasar Porras ha sido muy bueno apuntando en ese sentido. Me parece injusto que Nimmer Evans esté preso, por ejemplo. Claro. ¿Qué hicieron? El colmo de la sinvergüenzura. Como había un escándalo por la detención de Nimmer Evans, lo presentan en tribunales y ya. Así como quédense callados que ya lo presentamos ante tribunales. No, es que no debe estar encarcelado. Y así como él, pues. Y como sociedad yo lo reclamo, y como periodista lo reclamo. Hay mucha gente allí que está injustamente presa. Eso lo hemos dicho. Bueno, muchos. Pongamos caso, por ejemplo, Rubén González, un dirigente sindical preso en una cárcel militar. Insólito, en un gobierno que dice ser obrerista. Bien. ¿Qué le podemos decir con respecto a todo esto? Que son 3 puntos de vista sobre distintas materias de interés nacional, y a ustedes les corresponde colocar el acento y las opiniones sobre los puntos restantes. Por eso somos con 3 puntos más los que ustedes aportan. Nos vemos el miércoles. Que así sea.